Bueno, en la anterior clase nos habíamos quedado ya como que habíamos hecho ese principio de filtro dentro de nuestra función. Vamos a ir a donde estábamos, que era aquí. Si se fijan, ahora nosotros pusimos uno nuevo que nos iba a permitir, una vez que nosotros entráramos aquí, si nosotros en el caso de que vayamos a cargar la partida y no a guardar el formateo, realmente lo que va a hacer es esta función que tenemos. Lo que va a extraer a través de un índice el path que nosotros necesitamos para saber exactamente qué es lo que nosotros necesitamos cargar en caso de que estemos en formato profile o en formato session. Entonces, para nosotros poder hacer esto, tenemos que modificar también directamente el de, en este caso, el de format path, para que nosotros podamos hacer ese llamamiento de previo. Es más, nosotros nos podemos venir aquí y le tenemos que pasar también el tipo de save game y el índice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva entrada. Y claramente tenemos que terminar todo lo que sería la función de save game, inclusive con el código asíncrono, para que también podamos cargar tanto síncronamente como asíncrona. Y también para que veáis directamente cómo el sistema funciona, porque eso es algo que todavía no hemos validado, sino que lo vamos a ver ahora. Una vez que ya nosotros hemos hecho esto, necesitamos que esto sea igual, que las entradas que nosotros tenemos aquí sean lo mismo. Para ello nos vamos a ir a la interfaz. Y dentro de la misma, en save game, vamos a crear nuevamente, en save no era, perdón, eran low, ¿vale? Que es async load save game. En este caso, claro, fíjense, en este caso tenemos que hacer dos modificaciones, tanto de manera síncrona como de manera asíncrona. Entonces realmente esto sería load game sync y lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a load game y vamos a añadir estos dos nuevos valores, que sería el índice. Y aquí le vamos a poner type save game. Perfecto. Maravilloso. Al volvernos aquí, vamos a dar cuenta que al volver a la interfaz que tenemos, vamos a actualizarlo. Aquí está. Ahora ya tenemos estos nuevos valores y dentro de nuestro evento tenemos que volver a añadir esos dos valores. Este sería el índice. Y aquí el tipo. Una vez que ya tenemos estos dos valores, simplemente los tenemos que pasar directamente. Pero un segundo. Aquí esto no es de tipo índice, sino es type save game. Maravilloso. Tenemos que refrescar. Vamos a ver dónde está el error. Vale, es porque tenemos que refrescar todas estas funciones. Refresh. Perfecto. Volvemos a donde estábamos. Vamos a cerrar esta. Y nos vamos a ir aquí. Vale, una vez que nos encontramos aquí, pues le pasamos estos dos valores. Vamos a hacer un poquito más de espacio para que sea más cómodo. Y ya los tenemos aquí. Y estos dos se los vamos a colocar directamente dentro de nuestra función. Y lo mismo aquí. Aquí tenemos que volver a colocar estos dos valores, pues se los tenemos que colocar aquí. Y aquí le vamos a colocar index. Lo mismo aquí. Algo que quiero aclarar es que una vez que ya terminemos también el widget developer, lo que vamos a hacer es una clase larga donde vamos a refactorizar todo el código. Si os fijáis, durante todo el desarrollo, esto se nos está llenando de un montón de funciones y hay muchas cosas que no estamos teniendo en cuenta a la hora de optimizar. Lo digo más que nada por si alguien se está preguntando si en algún momento nosotros vamos a mejorar el código, a optimizarlo o mirar, hacer como una especie de análisis DAFO del proyecto, pues sí, lo vamos a hacer. Y principalmente es nuestra intención una vez que terminemos esta primera fase del Game Instance. Porque claramente el Game Instance también irá evolucionando conforme vayamos haciendo el proceso de desarrollo. Yo les aconsejo que vean el Vertical Slice, la documentación que tenemos en la página web de la academia, en platanogames.es, porque ahí vais a poder ver un poco todos los sistemas que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el Vertical Slice educativo. Bueno, una vez que ya lo tenemos colocado, ya tenemos todo esto por aquí, si nos vamos de nuevo al Init Save Game, ahora si se fijan, nosotros ya podemos decidir, por ejemplo, qué tipo de save game podemos hacerlo. Claramente el índice no va a importar absolutamente nada siempre y cuando todos los tipos de carga sean de tipo único, porque de esa manera nos generará un format path directamente para cada una de las cosas. Entonces, una vez que ya nosotros estamos aquí, tenemos el master save game. Esto lo vamos a ir cambiando. Este sería el master, el core, gameplay y logs. Y este nos sobra. Perfecto. Compilo y guardo. Ahora bien, vamos a tener que hacer cierta modificación en un momento dado, ¿vale? Sobre todo cuando nosotros vayamos a guardar. Entonces la pregunta que tú me puedes hacer en este momento es, ¿para qué nosotros hicimos el tipo de entrada para nosotros decidir si es de tipo único o de tipo profile, si nosotros inicialmente lo que vamos a hacer es cargarlo de tipo único? Generalmente, mi intención con este punto es que tú puedas trabajar directamente con el sistema de logs de forma única, pero esto no debería ir así. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que definir realmente si los datos nosotros desde un inicio los estamos cargando según el tipo de perfil. Para ello, tenemos que utilizar el sistema de tags que nosotros diseñamos anteriormente. Entonces nos venimos por aquí. Y si se acuerdan, vamos a venirnos a lo que hay aquí dentro. Nosotros, voy a desplegar un poco lo que tenemos por aquí. Logs. Persistencia. Vale. Nosotros en su momento, nosotros lo que pusimos aquí fue el sistema de cómo lo vamos a visualizar, el sistema al que va relacionado en este caso los logs y luego el estado. ¿Qué información realmente nota cada uno de estos? El estado realmente, el state, lo que nos devuelve realmente es la información sobre el tipo de color o el tipo de información que nos va a dar cuando esto se visualice dentro del widget. En el caso del sistema, va vinculado directamente al sistema y esto nos permite categorizar el listado de widgets dentro del sistema de widget developer. Y luego el view, lo que nos permite a nosotros es saber desde dónde vamos a estar visualizando esos logs. Por norma general y lo cómodo siempre sería hacerlo dentro del widget. Ahora bien, ¿por qué abrí yo ahora mismo el Manager Tag? Porque lo que me interesa ahora mismo es crear una nueva. Nosotros cuando desarrollamos incluso el core, simplemente pusimos enable y show, pero nosotros no hemos colocado en ningún momento dentro de persistencia el tipo de perfil que nosotros queremos desarrollar, si es de tipo único, si es de tipo, en este caso, profile o es de tipo, que no me sale. Bueno, ya vamos a ir desarrollándolo, simplemente vamos a añadir un subtag y aquí le vamos a poner profile y luego vamos a añadir otro, este sería, si no me equivoco, este era session, ¿ves? Que no me salía el nombre antes. Una vez que ya tenemos estos subtags, ahora nosotros sí que tenemos un validador para nosotros averiguar realmente cómo queremos actuar aquí. Un segundo que se me traba. Entonces, nosotros vamos a validar aquí directamente esto dentro de una función. Aquí está, perfecto. Ahora le ponemos nombre a la función, vamos a su lógica interna y desde aquí nosotros vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. Nosotros en este punto tenemos que hacer una selección, pero claro, aquí esto es lo que yo les estaba comentando. Aquí tenemos un problema porque esto solamente nos va a devolver verdadero o falso. ¿Nosotros de qué manera podríamos determinar este tipo de selección de aquí? Pues en este caso, lo que podríamos gestionar es lo siguiente. Vale, pero antes de continuar, nos faltó uno. Vamos a venirnos aquí y vamos al manager nuevamente, la persistencia. Tenemos profile y session, pero nos faltó el unique. Este de aquí. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, pues simplemente tenemos que hacer una validación escalonada. Algo tan simple porque solamente son tres perfiles diferentes. Uno sería el profile, el otro sería el de tipo sesión y el de tipo unique. Una vez que ya lo tenemos, ¿o no? ¿Podríamos hacerlo mejor y refactorizarlo y dejarlo un poco más bonito? Sí, pero ahora mismo, como no quiero alargarlo mucho más, cuando ya empecemos a trabajar con refactorizar, mejorar código y hacer este tipo de gestiones, pues lo iremos avanzando, porque es que si no, no vamos a salir nunca del sistema de logs y a mí lo que me interesa ahora mismo es ir avanzando un poco. Pues una vez que ya lo tengamos, simplemente tenemos que ponerlo como nosotros lo estamos diciendo aquí. Profile, esto sería... sería... Este sería de tipo sesión, ya lo tenemos. Y este sería de tipo profile. Vale. Perfecto. Vale. Aquí le podemos poner ahora mismo el nombre de Load Log Game System, por ejemplo. El resto de momento se puede ir manteniendo ahí porque lo que nos interesa es que se vaya generando todo este tema. Bueno, una vez que ya estamos aquí, nosotros ya podemos definir directamente el comportamiento basándonos directamente en nuestro gameplay tag dentro de la sesión. Es decir, en class default ya nosotros aquí podemos determinar que la persistencia, por ejemplo, sea de tipo sesión para los logs. Acuérdense que la categoría principal no es sistema de guardado, es logs. Nosotros todo esto es para el contexto del sistema de logs. Entonces queremos que se actúe de manera de tipo sesión. Una vez que ya tengamos todo esto hecho, lo que nos queda a nosotros es validar si realmente se está cargando como una sesión. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es que una vez que ya lo hemos cargado,
esto no va a existir. Cuando este sistema vaya a cargarse, no va a existir. Para eso vamos a hacer una cosa muy interesante que no hemos visto hasta ahora. Vale, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar esta función y le vamos a decir aquí, venirnos, vamos a darle doble y vamos a poner toggle breakpoint. Luego, una vez que ya estemos, vamos a irnos a donde está load game. Por lo tanto, nos vamos a venir aquí en un nuevo gráfico y vamos de momento a colocarlo en todos. Porque lo que me interesa ahora mismo es que veáis una cosa muy interesante. Para que veáis lo que sería el flujo de ejecución. Una vez que ya estamos, no. Una vez que ya estamos, nos vamos dentro del format y aquí vamos a irnos también al toggle. Perfecto. Y ahora miren qué cosa más interesante. Esta herramienta es muy potente y muy útil. Nosotros vamos a abrir el debug viewport, este que tenemos aquí, y de momento no vamos a ver parámetros, sino que queremos ir saltando un poco sobre el código y flujo de ejecución, que es algo que me resulta muy interesante. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro código. Cuando el sistema llegue a esta función, vamos a ver cómo que se va a marcar. Entonces aquí vemos que se está ejecutando el load. Vamos a hacer el siguiente. Aquí entramos a que se formatee, van a entrar, va a decirle si es de carga o no. Aquí va a intentar averiguar dónde está, va a ver si existe. En el caso de que no, claramente no existe, lo crea de nuevo y seguimos. Y ya pasamos directamente a este segundo branch donde vamos a castear porque ya lo hemos creado nuevo y por lo tanto estamos casteando. Y volvemos otra vez a comprobar, no está, volvemos a comprobar. Aquí está todo el flujo de cómo nosotros estamos trabajando en este momento. Y esto nos está diciendo todo lo que va pasando en todo momento y hacia dónde va la lógica. Y ahora cuando lleguemos al siguiente, vamos a ir un poquito más rápido, porque aquí está creando todos estos. Castea ahora, maravilloso. Y ahora, una vez que ya terminemos aquí, nos vamos a ir a este que tenemos. Una vez que ya lleguemos, nos vamos a dar cuenta de que lo primero es que va a comprobar qué tipo de perfil es el que se encuentra. Y claramente nos encontramos dentro de sesión. Por lo tanto, este es el que va a ejecutar. Una vez que lleguemos aquí, va a intentar cargarlo, va a ejecutar la primera función y vamos a formatear el sistema. Una vez que reconozca que no existe, entonces va a comprobar si no existe, nos crea uno nuevo y a partir de aquí va a castear. A partir de este momento, nosotros ya podemos empezar lo que sería nuestro sistema de guardado. Esta herramienta se las estoy enseñando, pero es algo que vamos a ir viendo mucho, sobre todo cuando nuestro código sea muy extenso y necesitemos ir viendo por punto cuáles son todas las cosas que van pasando en el código de ejecución. Una vez que ya nosotros tenemos y sabemos exactamente que todo se está cargando como nosotros queremos, nuestro siguiente paso es guardar la información de los logs dentro de nuestro sistema. Para ello, nos vamos a ir de nuevo a donde estábamos dentro del log entry y esta es la función que registraba todos los logs. Nosotros en un primer momento, si se acuerdan, lo pusimos de esta manera, pero realmente no está del todo bien. Esto lo tenemos que cambiar directamente por el slogdata. Aquí tenemos que poner slogdata. Y ahora veréis por qué. Una vez que ya lo cambiemos, le vamos a pasar directamente esta información. Esto lo vamos a quitar y nos vamos a meter dentro de la lógica de esta función. Aquí dentro, lo primero que claramente, como estáis viendo, lo que vamos a comprobar nosotros es que se está cumpliendo la condición de que si el dato se debe guardar o no. Una vez que ya tengamos este punto claro, el siguiente paso es cómo vamos nosotros a guardar esa información. Una vez que nosotros rompemos aquí, sabemos que esto nos está devolviendo la ubicación, la descripción, el tiempo y el tag. Vale. Tengan en cuenta que cuando nosotros empecemos a desarrollar el sistema de widget, vamos a necesitar que de manera automática este sepa reconocer toda la información y colocárnosla en una list view. Y ya veremos lo que es esa herramienta. Entonces, una vez que nosotros estamos aquí, nuestro siguiente paso es el siguiente. Vamos a hacer una append de la siguiente forma. Pero antes le tenemos que pasar esta referencia de tag y no la del principio porque cambiamos la variable. Perfecto. Ahora, una vez que ya estamos aquí, nuestro siguiente paso es trabajar con estas variables. Para tener un poquito más de claridad y trabajar con ellas de manera independiente, vamos a crearlas de manera local. Perfecto. Maravilloso. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí, lo primero es ubicación. Vale, una vez que ya nos encontramos en esta situación, lo que nos interesa a nosotros es guardar esta información dentro del sistema. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues no lo vamos a hacer creando una función, sino un evento de tipo dispatcher, que es el que se va a encargar de ir actualizando esta información de los logs. Update save game logs data. Y esto lo que va a hacer claramente es recibir una variable de tipo string, que lo tenemos aquí. Y aquí lo vamos a poner call. Una vez que ya tengamos esto claro, vamos a ver qué es la información que vamos a tener, pero tenemos que bindear esto. Ahora bien, ¿dónde lo vamos a bindear? Cuando nosotros llamamos al iniciador, nos vamos al init log, aquí, antes de nosotros setear los tags, vamos a hacer una secuencia. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es asociarnos, suscribirnos directamente a esto que tenemos aquí. Porque lo que nos interesa es que cuando nosotros estemos actualizando un log, este automáticamente se vaya y se actualice dentro de nuestro save game de tipo log. Ahora lo veremos. Creamos una función.
update save game log data. Esto lo podemos colocar directamente dentro de log system aquí. Y una vez que lo tenemos, nuestro siguiente paso es ir actualizando un array que deberíamos tener dentro de este blueprint que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a meternos aquí y vamos a colocar data. Una vez que ya lo tenemos, simplemente tenemos que volvernos aquí y coger nuestra estructura de datos que almacena todos los save game, decirle si esto es válido o no. Y una vez que ya hemos conseguido eso, nuestro siguiente paso es decirle, oye, get data. Pero aquí es claro, esto es de variable simple, nosotros necesitamos que esto sea de tipo array. Compilo y guardo. Perfecto. Maravilloso. Y ahora aquí vamos ya a hacer add unique para que vaya añadiendo cada uno de la información que contrae. La información que va a tener es la de getData, que es la que le está pasando directamente el dispatcher. Vale. Una vez que ya hemos hecho esto, ahora veremos también con el sistema de flujo, veremos cómo se va ejecutando todo esto, porque veis que hay muchísimos gráficos abiertos. Vale. Nos volvemos aquí, vamos a poner un comentario y ponemos suscribirnos a la actualización de datos en el save game de los logs. Esta dinámica que ustedes estáis viendo que estoy haciendo sobre la actualización de datos en el sistema de guardado no está guardando los datos, está simplemente actualizando los datos dentro del blueprint del save game. Luego nosotros vamos a tener que determinar una nueva función que es la que se va a encargar de guardar el punto .sar dentro de nuestro sistema. Esto lo digo más que nada porque quiero que tengan en cuenta que no es eficiente que nosotros cada vez que vayamos a guardar un dato estemos grabándolo directamente en el disco. Claramente eso tiene que hacerse en un sistema de guardado estratégico en determinados momentos, en transiciones, en cargas, antes de que te salgas del juego y cosas del estilo. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Por eso muchas veces en los juegos, si el juego no ha registrado que has guardado los datos, lo que te dice y te sale un widget diciendo ¿quieres salir? No se van a guardar los datos, que pues precisamente eso es lo que está pasando, que no siempre se están guardando los datos en el disco. Nosotros incluso podemos determinar una función que se vaya actualizando cada 10-15 minutos para hacer un guardado automático, pero eso lo haremos más adelante. Ahora mismo vamos a terminar toda la lógica inicial para que vean cómo funciona. Entonces volvemos a donde nos encontramos y es en el sistema de logs. Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño append y es importante porque esto ahora mismo no lo visualizáis, pero esto es importante para mí porque la forma en la que yo voy a formatear estos textos va a representar cómo nosotros luego vamos a extraerlo y a colocarlo directamente dentro de nuestro widget. Si se acuerdan, nosotros cuando guardamos la información la guardamos en 3 líneas diferentes, con 3 informaciones distintas. Entonces yo necesito que de alguna forma, una vez que yo guardo esta información en una sola línea, luego yo pueda extraerla e independizarla en 3 datos distintos para colocarlo en 3 componentes diferentes de un widget. Entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso. En este punto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a traer la ubicación, la descripción y el tiempo es el último porque es el que más lata nos va a dar, como siempre, y es el que vamos a extraer aquí. Una vez que eso lo tenemos. Por cierto, algo que vamos a tener que hacer es que la última vez no guardamos los milisegundos. Claramente, cuando nosotros vamos a crear un punto .sap, es totalmente ilógico que se vayan a estar guardando puntos .sap cada milisegundo, porque realmente solo se va a crear un SAP con timestamp cada vez que tú inicias la sesión. Por lo tanto, los segundos, minutos y horas están bien. Incluso si lo guardásemos sobre minutos sería más que suficiente, porque no se va a repetir a menos que en menos de un minuto tú entraras 2 veces. Por eso, por lo que yo dejé los segundos, para que evitar que el nombre se colocara. Pero tú nunca vas a crear de manera natural diferentes tipos de save game en milisegundos. Bueno, simplemente era por dejarlo claro por si alguien se lo preguntaba. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que realizar un append. Y aquí vamos a formatear ciertas cosas. Nosotros vamos a ir creando diferentes tipos de append, donde le voy a decir que la primera línea es la ubicación. Luego le vamos a poner esto. Y esto es una señal de marca que nos va a decir a nosotros, mira, cuando aparezca esto, me saltas la línea. Esto ya lo veremos más adelante. Vale, no se preocupen, simplemente quiero que lo tengan de contexto para que sepan por qué lo estoy haciendo de esta forma. Una vez que ya estamos aquí, vamos a nuevamente hacer nuestro format text. Esto se lo vamos a colocar por aquí. Esto, por ejemplo, también muchas veces es poco eficiente. Más adelante, en una refactorización, vamos a hacer lo que sería un análisis de estar todo el día con el tema de las redundancias. Cuando tú estás desarrollando sistemas, generalmente hay muchas cosas que sin darte cuenta, hasta que no lo tienes ya desarrollado, no estás viendo que estás generando redundancia de código. Y eso al final es poco eficiente a la larga. Claramente, desde un inicio, cuando yo estoy montando todo este sistema basándome en otro, yo no tengo la capacidad de visualizar todo desde el mismo momento. Lo ideal es crear el sistema que funcione bien y luego aplicar un día en el que nos sentaremos y haremos una refactorización por módulo. Es decir, una vez que ya yo termino del widget developer, nos sentaremos y empezaremos a trabajar sobre cómo vamos a organizar
todo el sistema y cómo podemos refactorizarlo y mejorarlo. En este caso no podemos crear subsistemas porque solo lo podríamos hacer en C++, sino que lo vamos a implementar en librerías que se van a ir separando por subsistemas. Sería nuestro subsistema, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a crear aquí diferentes tipos de datos. Y ponemos un barra baja, que es lo que va a separar la fecha del tiempo. Y vamos a colocar aquí year. Hour. Perfecto. Ya con estos datos es más que suficiente de tiempo para que se guarde una referencia real del mismo. Dado y vamos a poner incluso, porque nunca se sabe cuándo se puede guardar con los mismos milisegundos el tipo de dato, entonces vamos a colocar. Aquí está. Vale, una vez que ya tenemos todo esto así, simplemente se lo tenemos que pasar a nuestro sistema y esto es lo que se va a ir guardando. Al final, lo que vamos a conseguir con esta línea de aquí, vamos a poner esto aquí, es que lo que va a hacer es guardarse la ubicación, luego va a generarse esto aquí, la descripción, otra línea, y luego va a generarse todo lo que sería nuestro tiempo. Vamos a copiar esto, así. De tal manera que este formateo que nosotros estamos almacenando en memoria, luego lo vamos a tener que desformatear, por decirlo de otra forma, para que nosotros podamos desgranarlo y pasarlo a un objeto, que es el que se va a encargar de listarlo en un list-view. No se preocupen ahora mismo, si no lo entienden lo visualizarán cuando lleguemos a ese punto. Una vez que ya nosotros estamos aquí, ya estamos guardando los datos. Nuestro siguiente paso es nosotros analizar si realmente esos datos se están guardando o no. Nosotros cuando estábamos en el nivel, ya tenemos aquí programado una forma de nosotros guardar el dato. Vamos a guardar un dato, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer una prueba, a ver si se guardan o no. A conectarlo, a ponerlo por aquí. Aquí vamos a hacer un get game instance. Vale, esto lo vamos a quitar. Vale, acuérdense una cosa, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a guardar un dato cualquiera y lo que nosotros vamos a verificar es que el sistema de logs está realmente almacenando dentro del array de logs la información que nosotros estamos haciendo, porque dentro del game instance vamos a quitar todo esto. Perfecto. Dentro del game instance, cuando nosotros hacemos un log entry, entramos aquí. Recuerden lo siguiente: cuando nosotros llegamos a la parte de la persistencia, se está formateando todo el texto, luego esto lo está llevando directamente a la función que nosotros hemos creado, que lo que hace es que valida si existe o no, y en el caso de que lo valide, lo almacena dentro de data. Por lo tanto, está dentro de logs safe game. Vale. Con este concepto claro, vamos a irnos de momento aquí abajo, vamos a desconectar esto, no lo vamos a borrar por si lo volvemos a necesitar. Y lo que vamos a hacer es acceder a ese contenido que tenemos ahí. Para eso vamos a venirnos aquí. Vamos a venir aquí a desplegar. Podemos desplegar, aunque esto me imagino que ya lo saben si ya tienen experiencia en venir aquí, o le podemos hacer un split para acceder ya a esa información. Vamos a venir aquí, ponemos isValid. Y a partir de aquí vamos a hacer un getData. Ya aparece aquí abajo. Y un forEachLoop. Ahora que lo tenemos, simplemente aplicamos un print string, maravilloso, y comprobamos si esto se está ejecutando o no como nosotros esperamos. Entonces le vamos a colocar aquí esto, vamos a colocar aquí 30, compilamos y guardamos. Y ahora, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer en este punto? Pues tenemos que guardar cualquier tipo de dato, cualquier tipo de cosa. Vamos a ver si nosotros teníamos dentro del Safe Game Plátano, un segundo. Aquí guardábamos el directorio. Por ejemplo, podríamos crear dentro del sistema de gameplay una variable de tipo string. Nombre. Y aquí vamos a venirnos, vamos a coger de tipo gameplay. Gameplay. Y que le vamos a poner, a coger esta variable. Colocamos aquí. Acuérdense que tenemos que validar si existe o no. Le ponemos Pablo. Ahora mismo no estamos, lo que no queremos ahora mismo es visualizar la información de lo que estamos guardando. Simplemente vamos a guardar un dato, que es el nombre de alguna persona. Entonces, realmente lo que nos tendría que devolver es
place, la descripción y el tiempo. Vamos un momento a echar un vistacito dentro del sistema de sistema de guardado. Vamos a quitar esto que tenemos aquí de Google. Ahora lo volveremos a poner y nos vamos a ir ahora mismo al sistema de guardado. Perfecto, lo tenemos todo bien. Vale. Ahora quiero que vean una cosa. Vamos a ponerle Google aquí. Claramente ya saben que va a venir aquí, pero lo vamos a colocar. Perfecto. Y vamos a venirnos aquí y vamos a colocar también el Google. Vale. Una vez que ya tenemos esto, vamos a venirnos, selector. Perfecto, fíjense. Esto va a empezar a comprobar que todo el sistema existe, porque recuerden una cosa. Lo que está ahora mismo ejecutándose aquí no es que yo haya apretado la tecla. Es que el init game está iniciando todos los sistemas y por lo tanto en el momento en el que yo le doy, él automáticamente me está haciendo el flujo lógico de ejecución. Me está creando todos los archivos de guardado y casteándolos para dejarlos almacenados en memoria porque no existen. Entonces ahora tendríamos todos los sistemas completamente preparados para nosotros poder guardar en ellos, inclusive el de gameplay. Entonces una vez que ya estamos aquí, vamos a ver cómo... Correcto. Perfecto. Aquí está, vamos a lo mismo. Ya está todo creado, vamos a seguir para adelante. Perfecto. Entonces vamos a venirnos ahora dentro de nuestro debug key y vamos a comprobar una cosa. En vez de colocarlo aquí, así, a quitarle el toggle breakpoint, y vamos a ver qué pasaría nosotros colocando esto aquí. Acuérdense que en el orden de ejecución de cualquier aplicación o juego dentro de un real, el game instance es lo primero que se carga. Entonces, una vez que ya lo tenemos, si se fijan, vuelve a hacer otra vez el flujo lógico de carga, donde me va a cargar todos los save game para tenerlos preparados. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos aquí todo, maravilloso. Aquí, perfecto. Pero se está creando todo, maravilloso. Perfecto. Y fíjense, ahora entramos dentro del gameplay. Y dentro del gameplay va a comprobar y nos va a devolver los save game. Esto nos va a comprobar si es válido. En el caso de que sea válido, va a setear la variable y después va a guardar. Una vez que guarde, nos vamos a ir a este evento, de ahí a la función. De la función va a comprobar si esto es síncrono o asíncrono, va a ver que es síncrono, por lo tanto va a formatear el texto, entramos dentro, cumplimos todas las categorías, hacemos un save game to slot, comprobamos y fíjense, mira qué interesante. Aquí nos está diciendo que hay un error porque por lo que nosotros no hemos podido guardar. El save game to slot no se ha podido guardar correctamente. Entonces ahora nosotros tenemos que analizar el por qué. Entonces vamos a dar la siguiente y ya se guarda. Y fíjense que aquí ahora nos ponen esto de vamos a guardar un dato que es el nombre de una persona que realmente no se ha podido guardar. Entonces vamos a venirnos ahora aquí, voy a traer la carpeta. Aquí tengo la carpeta, se ha creado la carpeta Master Save Game y dentro de Master Save Game lo que se están almacenando son los profiles de los logs. Pero, ¿por qué está pasando esto exactamente? Bueno, vamos a irnos un momento aquí y vamos a comprobar qué es lo que pasa con el código que tenemos. Y es la clave lo que tenemos aquí. Nosotros pusimos Master Save Game cuando nosotros realmente esto lo queremos guardar en el Gameplay Save Game, porque es el mismo que nosotros hemos colocado aquí. Vamos ahora a hacer otra comprobación a ver si esto funciona. Vamos a ir dándole un poquito más rápido, porque esto lo que está haciendo es crear todas las partidas guardadas. Perfecto. De momento me gusta que lo veáis el flujo completo para que así veáis el flujo lógico de ejecución de todo lo que está pasando. Una vez que lleguemos aquí, ya se va a encargar de cargar, va a comprobar que es de tipo sesión. Perfecto. Y esto es para el tema de los logs, ¿vale? Y aquí ya está creando uno nuevo. Vamos al tema del casteo. Perfecto. Termina. Y ahora al nivel. Aquí es donde nosotros estamos. Una vez que nosotros estamos dentro del nivel, me voy a traer esta pantallita por aquí. Vamos a dar cuenta de lo siguiente. Va a comprobar, va a validar, setear y vamos a llamar a la función de guardado. Va a comprobar. Y lo siguiente que tiene que hacer ahora mismo es formatear el texto para saber dónde lo tiene que guardar. Fíjense una cosa. Nosotros todavía aquí no hemos indicado, ¿vale? El tema del tipo de save game. Y esto realmente está mal, porque cuando nosotros empecemos a trabajar con el sistema de logs, etcétera, y no le indiquemos que como tiene que guardarlo es como un sistema de profile o como un sistema de sesión, siempre me lo va a guardar como único. Y eso no es lo que nos interesa, pero vamos a seguir. Una vez que le demos aquí, va a formatear todo el texto, no lo va a encontrar, va a comprobar que no existe y sigue dándonos error. Porque a punto de que lo estoy diciendo, tenemos que indicarle exactamente qué es lo que realmente tiene que guardar, porque no está encontrando en este punto la partida que tiene que guardarnos. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema. Bueno, y la solución es más simple de lo que parece. Cuando nosotros estuvimos cambiando las variables de entrada del format path, nosotros pusimos también una math de tipo booleano, que nosotros le teníamos que indicar
si esto tenía que crearnos o no un path para nosotros guardar. Y acuérdense que nosotros le dijimos que si nosotros queríamos guardar, esto tenía que ser true, para que cuando nosotros vayamos a guardar, lo que haga es que realmente nos cree un path nuevo y lo guarde. Vamos a ponerle de nuevo el toggle y nos vamos a venir aquí donde también vamos a ponerle todo esto para ver lo que está pasando. Entonces vamos a darle al play y ahora ya nos va a ir dirigiendo un poquito por todo este tema. Aquí se va a guardar, va a venirnos, aquí está, y ahora fíjense cómo vamos correcto y ahora sí que me lo guarda. Y ahora si vemos la pantalla lo guarda. Para que lo veáis todavía más claro, vamos a venirnos aquí dentro del format path y lo que estaba haciendo antes es que estaba llegando aquí y se nos estaba yendo abajo. Pero realmente lo que tiene que hacerme es todo esto. Entonces vamos a volver a hacer un toggle, pero dentro de toda esta lógica para que veáis a lo que me refiero. Esta herramienta, si no la habéis usado nunca, es increíblemente útil cuando tenéis grafos súper inmensos para saber exactamente cuál es la lógica. Esto tampoco es súper inmenso, pero es bastante grande. Entonces una vez que llegamos aquí, volvemos otra vez a la lógica que estábamos haciendo antes. Le damos a empezar y esto se va a ir cargando todo por cada una de las partidas acordadas que hablamos, ¿vale? Y me las está cargando. Perfecto. Sigue cargando. Aquí sigue cargando. Acuérdense que una cosa es cargar y otra guardar. Perfecto. Cargando igualmente. Sigue registrando. Ahora estamos cargando la de los logs. Donde estamos. Perfecto. Y ahora vamos a empezar con la del nivel. Aquí estamos. Dentro del nivel ahora va a guardar. Esto va a comprobar si es válido. Va a guardar la variable. Vamos a entrar dentro ahora del sistema de guardado. Fíjense cómo ahora vamos a ir al format path y directamente ya no va a seguir la pauta de abajo, sino que va a seguir la que tenemos justo arriba, creando todo el path que nosotros le hemos dicho de tipo único. Y por lo tanto, a partir de aquí, ya me ha creado la carpeta con el archivo que nosotros queremos de tipo gameplay.sap y en este punto, ya nos aparece el resultado final. Ahora que ya nosotros hemos visto el funcionamiento de este, vamos a ver exactamente lo mismo, pero utilizando sesiones y, en este caso, utilizando sesiones y profiles para ver cuál es el flujo de ejecución dentro del format path. Entonces, sé que son muchos minutos, son muchas explicaciones, pero lo mejor es que veáis el flujo de ejecución de este tipo de cosas utilizando ya las herramientas que nos da Unreal, porque hay mucha gente que las ignora o no las utiliza y deberían acostumbrarse a ello. Entonces, un segundo. Vamos ahora a continuar para ver cómo podrían verse y visualizarse el flujo de ejecución utilizando el sistema de format path para guardar estos datos, porque recuerden que de momento no lo estamos guardando. Para ello lo que vamos a hacer es venirnos aquí y fíjense, vamos a hacer esta ejecución y vamos a continuarla. Le vamos a decir, un segundo porque esto es un bug visual de Unreal, voy a reiniciar y vengo enseguida. Vale, una vez que ya estoy aquí, lo siguiente que vamos a hacer es una secuencia. En esta secuencia, lo primero que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es venirnos a Gate Save y le vamos a dar aquí a Save. Y una vez que ya tú me ejecutes todo este guardado, lo que voy a querer hacer después es que ya me ejecute un guardado del sistema de logs. Nos venimos aquí y le vamos a decir que lo haga de manera síncrona y le vamos a poner guardado del sistema de logs. Guardado. Esto ya realmente debería registrar lo que serían los guardados, así que vamos a comprobarlo. Vale, para ello lo que vamos a hacer es que me voy a colocar esto por aquí, para ir visualizando, y vamos a colocarnos nuestra carpetita para ver qué es lo que se va colocando aquí. Para eso vamos a ir ahora a hacer la play y vamos a ver todo lo que va pasando. Fíjense una cosa que nos va a pasar ahora, y es que se están casteando, ahora mismo se están creando cada una de las partidas guardadas para que luego nosotros podamos guardar. Entonces aquí se está guardando todo, perfecto, maravilloso. Aquí se están casteando, todavía estamos aquí, seguimos. Bien. Fijaros, aquí ya nosotros vamos a salir del sistema de Init Safe Game y cuando salgamos ya estamos en Init Audio, Game Flow y vamos a saltar ya al nivel. Una vez que ya estemos dentro del nivel, volvemos a hacer el guardado de antes, volvemos otra vez a formatear, eso es, vamos a generar un path de tipo único y aquí es donde yo quiero que os detengáis ahora. Una vez que ya lo tenemos, hacer el Safe Game y esto guarda un registro. Y como veis aquí, ya esto está guardando el registro dentro del gameplay. Perfecto. Si ahora nosotros continuamos, vamos a intentar guardar este. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a quitar esta ventana. Fíjense, cuando nosotros aplicamos el guardado, este me va a crear el format path. Pero fíjense qué problemática tenemos ahora. Al llegar aquí, fíjense a dónde va ahora. Ahora debería irnos a Session o Profile, pero nosotros no hemos indicado dentro de nuestra función de guardado que este tenga que ir a ninguno de esos dos, sino que va a irse a Unique. Por lo tanto, me va a generar un path único y me va a generar el guardado correctamente, pero en un único lugar. Perfecto. De momento, todo lo que nosotros estamos haciendo funciona correctamente. Realmente no está pasando nada malo. Simplemente tenemos que modificar ahora nuestra función de guardado para que esta también pueda llegar a ejecutar lo que sería una creación automática de diferentes tipos de sesiones. Entonces,
Ya, lo que pasa para la siguiente es ver cómo podemos hacer eso, así que vamos a ponernos a ello. Vale, nuestro siguiente paso lógico a partir de aquí es modificar estas funciones que tenemos dentro de la interfaz. De esa manera nosotros ya vamos a poder determinarle aquí, en el momento en el que llegue, el tipo de save game que tiene que generar para que nosotros podamos generar otro tipo de path, porque en este caso nos los está creando de manera única normalmente. Entonces, para nosotros saber que funciona, simplemente, por ejemplo, podríamos poner session de manera manual. Ahora cambiamos la función. En el momento en el que nosotros le diéramos, vamos a ir dándole a la ejecución para que vaya generando todas las primeras cargas. Vamos a ir dándolo un poco rápido. Aquí ya vamos a empezar ahora a generar. Aquí, justo aquí. En el momento en el que ya esto vaya a empezar a generar todo el sistema, vemos como ahora hace el format path de tipo session. Y ahora tendría que irse hacia arriba. Perfecto. Genera este nuevo path. Y si nos venimos ahora a la carpeta, un segundo que la voy a abrir. Aquí y aquí. Perfecto. Aquí lo tenemos. Vamos a poner esto por aquí. Esto lo dejamos así. Y ahora seguimos con la ejecución. En este momento ahora va a crear la variable temporal, la vas a colocar dentro y va a avisar al save game para que genere este tema. Ahí lo va a generar, y si se fijan ahora, tenemos la carpeta Sessions, la carpeta Logs, Gameplay Save Game, y ahora nos estaría generando ese save game que tanto nosotros estábamos buscando de tipo sesión, donde ya tendríamos el nombre, Gameplay Save Game, etc. Pero fíjense, hay una cosa muy interesante. Esto realmente, aunque se esté generando bien, no se está generando bien del todo, porque está guardándolo en el Gameplay Save Game, y nosotros realmente esto donde deberíamos estar guardándolo es dentro del logs. Pero bueno, vamos ahora a hacer la modificación de la función de tipo interfaz y luego vamos a ver cómo se va a generar nuevamente todos los save game. Finalmente, lo que obtenemos es este tipo de carpetas que van a ir almacenando la información de manera individual y estructurada, y así nosotros en algún momento pues podemos trabajar de manera muy organizada. Incluso podemos trabajar para que podamos borrar algún tipo de slot y empezar de nuevo, y que si eso afecte a todo lo que sería tanto las sesiones como el sistema de profiles dentro de nuestras configuraciones gráficas, etc. Como esto lo tenemos muy claro, ahora ya nuestro siguiente paso es hacer esa modificación. Entonces, vamos a borrar esto que tenemos aquí, cerrar, y vamos a venirnos ahora a la función donde tenemos el tema del... Aquí está, save day. Entonces, vamos a irnos al... y vamos a añadir una nueva. Perfecto. Y una vez que ya lo tenemos diseñado, vamos a darnos cuenta de que ahora, si nosotros actualizamos este no, porque esta no es la de la interfaz, vamos a cerrar todo esto, irnos aquí, aquí ya lo tenemos, y ahora esta nueva función que tenemos que añadir esa variable que nosotros acabamos de crear también para poder pasársela. Aquí le ponemos type save game. Aquí está. Y ahora esto solo pasamos aquí. Perfecto. Compilamos y guardamos. Y ahora tenemos que hacer una cosa muy particular. Tenemos que venirnos al nivel. Perfecto. Perfecto. Ahora lo único que tenemos que corregir, vamos a ver cómo se comporta todo este sistema. Pero aquí, si se fijan, está pasando una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Cuando nosotros creamos el guardado del save game, esto debería guardarse directamente en lo que sería logs save game y en la carpeta final. Vamos a ver si se comporta de esa forma. Vamos a abrir la carpeta de... nuevamente. Un segundo. Aquí lo tenemos, save game. Y aquí tenemos la de sessions. Session, logs, logs save game, logs save game, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pues ahora vamos a borrar. Y aquí ya nosotros le podemos indicar, inicialmente esto queremos que sea de manera única el tipo de guardado, y luego cuando llegue aquí lo que queremos es que esto nos guarde en modo de sesión lo que sería el sistema de logs. Y vamos ahora a comprobar cómo se va comportando todo nuestro sistema. Le damos a dar al play y empezamos a ver esto, más o menos se coloca aquí. Perfecto. Vamos a ir dándole rápido porque al final lo primero que vamos a hacer es cargar en nuestro sistema todos los blueprints para que estos estén ya preparados para que el sistema pueda guardar. Una vez que ya está todo guardado, estamos cargando ahora el de los logs en tipo sesión, acuérdense. Ya lo casteamos. Perfecto. Y ahora cuando nosotros ya llegamos aquí vamos a empezar con la del nivel, y a partir de aquí vamos a hacer el guardado único. Si nosotros ya venimos aquí, vamos a entrar al formateo, nos creará uno de tipo único. Vale, fíjense
Y ahora lo que nosotros hemos hecho aquí es guardar logs, gameplay, save game. Ahora mismo nos está guardando los logs. Perfecto. Ahora mismo, el único problema que nosotros tenemos, fíjense, ubicación, level de bug, descripción tal y cual y el tiempo. Entonces, aquí ya se nos ha guardado esta información de dos maneras. Tenemos el gameplay save game, donde tenemos el dato guardado que nosotros tenemos del nombre que nosotros le pusimos. Y luego tenemos aquí log save game, que finalmente nos guarda con el path que nosotros íbamos necesitando con el timestamp. Hasta este punto ya nuestro sistema está funcionando, pero necesitamos que esto sea ágil, rápido y para toda la familia, por decirlo de alguna manera. Y lo mejor es esto ya empezar a integrarlo en un sistema de widget developer donde nosotros podamos empezar a saber y a cargar la información que hay de manera independiente en cada uno de estos logs. Para ello, ahora lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Vamos a irnos un momento al nivel, vamos a bajar esta carpeta. Vamos a irnos un momento a lo que teníamos por aquí. Teníamos esta información que apretando la letra T. Si nosotros ahora le damos a la T, no pasa nada. Un segundo. Vale, vamos a ir eliminando los breakpoints. Vamos a lo mismo, sistema, save game. Vamos a eliminarlos. Perfecto. Vamos a ver si no nos queda ninguno. En principio ya no nos queda ninguno, ¿vale? Vamos a irnos de nuevo a donde estábamos en nuestro sistema, donde ahora dentro de... Y esto es a lo que yo me refería antes, fíjense. Ahora la única problemática que nosotros tenemos es que cuando nosotros vamos a acceder a la partida guardada de getSaveGame, tenemos una problemática principal. Y es que en cómo vamos a acceder realmente a la que nosotros necesitamos de SaveGameLog si nosotros no estamos determinando en ningún momento a qué sesión en específico podemos llegar. Para eso necesitamos extraer la información de las sesiones, saber qué sesiones están disponibles, para luego nosotros hacer un cargado diferido de eso y que luego se nos listen todas las informaciones. Entonces, esto hay que hacerlo paso por paso. Sé que es muy tedioso y sé que las clases son muy técnicas y largas, pero háganme caso en una cosa. Una vez que ya tenéis todo este sistema montado, integrado, no dependeréis de plugin externo, y es un sistema que también funciona dentro del runtime, por lo que va a ser súper útil en el momento en el que nosotros vayamos ampliando nuestro widget develop. Y es algo que puedes luego desactivar y no afectará para nada en el runtime dentro de toda la experiencia de juego. Pero esto ahora nos servirá mucho para poder visualizar y ver cómo comportar todo el sistema. Entonces, a partir de aquí, nuestro siguiente paso es empezar a crear. Segundo, empezar a crear todo lo que sería el widget developer. Todavía no le vamos a poner lógica, simplemente vamos a hacer todo el widget de general para que visualmente sepan todo lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que terminemos de hacer el widget general, vamos a hacer una view list y van a ver cómo funciona, porque es un poquito más complejo de lo que posiblemente estén acostumbrados. Y lo que vamos a hacer es crear objetos que van a ir pasándole datos directamente a nuestra view list para que automáticamente nosotros seleccionando podamos acceder a eso. Entonces, antes de meternos nuevamente con el código, vamos a pararnos aquí, vamos a irnos a los diagramas de flujo que siempre tengo para explicarles y visualizarles un poco cómo va a ser el widget para que tengáis una visión general de lo que vamos creando. Y luego nos meteremos de lleno a trabajar con la creación del mismo. Ahora. Vale, una última cosa que se me había olvidado colocar era enseñaros que realmente funciona y se va creando sesiones cada vez que nosotros iniciamos. Por ejemplo, si ahora nosotros le damos simplemente a empezar sin los breakpoints, vemos que ya se nos crea un log de sesión. Si le volvemos a dar, vemos que ahora se crea otro. Volvemos a lo mismo. Y ahora dentro de esto, aunque no estemos guardando necesariamente siempre información, porque ahora mismo no es nada, lo único que estamos haciendo aquí es forzar que se guarde la información con lo que estamos generando aquí. Realmente nosotros estamos forzando que siempre se guarde esto. No es lo práctico ahora mismo, pero es lo que necesitamos para que vean que funciona. De esa manera, cada vez que nosotros le damos al play, pues esto va actualizando y va generando un log por cada una de las sesiones en las que nosotros nos encontramos. Y le damos a Profile, le damos a compilar y guardar, vamos de nuevo a Save Game y le damos al play. Vamos a recoger esto un poco. Y ahora tenemos que ver el por qué, por ejemplo, no se nos crea en... Vamos al Save It, Save Game. Y si se fijan, aunque nosotros hayamos puesto Profiles, a nosotros no nos está creando realmente una carpeta de tipo Profile. Entonces, si nosotros nos vamos directamente al Game Instance y vamos al sistema de guardado, bueno, menos aquí, vamos a ver qué pasa cuando esto llega aquí. Entonces vamos a darle a Toggle. Y ahora simplemente vamos a ver el comportamiento, porque se supone que cuando esto llega aquí y nosotros le estamos diciendo que lo guarde en modo Profile, esto debería generalmente guardarlo en una carpeta llamada Profile. Vamos a ver si pasa eso. De momento lo que está pasando inicialmente, como ya saben, es generar las cargas de los blueprints Save Game. Y después ya cuando entremos en la ejecución del nivel, veremos cuál es el comportamiento que está siguiendo.
Y sigue lo mismo, haciendo el casteo. Perfecto. Y aquí ya vamos a pasar al nivel. Maravilloso. Justo aquí, fíjense una cosa. Ahora nosotros hacemos toda la gestión. Hacemos el text path. Aquí está creando una de tipo sesión. Y ahora nos lo devuelve. Perfecto. Ahora hacemos el save game slot y esto lo guarda. Y seguimos. Fíjense. Ahora esto es de tipo profile. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros llegamos aquí, hacemos el save game, el text path. Y justo aquí debería irnos realmente no en tipo sesión, sino que deberíamos irnos en tipo profile. Entonces en este punto tenemos que ver qué es lo que pasa realmente cuando nosotros estamos llegando aquí. Porque si nosotros entramos dentro de logs save game, se van a seguir creando de tipo sesión. Aquí está. Entonces realmente funciona con las sesiones, pero por algún motivo no funciona con los profiles. Y entonces ahora vamos a resolver lo que queda y ya la siguiente clase es meternos de lleno con el widget develop. Y aquí lo tenemos. Fíjense una cosa muy importante. Nosotros normalmente, como ya les dije antes, forzamos que se creara de tipo sesión, pero no estamos creando realmente, igual que en el gameplay, ahora se están creando por sesión, porque nosotros no le estamos pasando la referencia directa del tipo. Entonces si nosotros hacemos save game y ahora ya lo hacemos, ya vamos a borrar todo este montón de guardados que tenemos aquí. Save games. Vamos a irnos a save it. Vamos a borrarlo todo. ¿Vale? Y una vez que ya lo tenemos, vamos a la ejecución nuevamente. Y esto va a ser la carga inicial. Vamos a venirnos aquí. Vamos a darle un poco rápido porque me va a saltar la activación del nivel cuando llegue al nivel. Ahora. Bueno, si se fijaron salió la ventanita, pero bueno, ahora no nos interesa ver el nivel, sino nos interesa ver el flujo de ejecución. Y ahora ya nos crea el único, perfecto. Ahora está guardando de manera única, por lo tanto ya nos ha creado un gameplay de tipo único. Ahora lo siguiente que va a hacer es hacer el formato, pero ahora lo va a tener de tipo sesión. Bueno, de tipo profile porque le hemos dicho que haga de tipo profile. Ya está. Nos está haciendo esto y ahora nos lo devuelve y lo va a guardar. Perfecto. Ahora tenemos profile, log save game y aquí tenemos un profile. Si nosotros salimos, volvemos a darle y hacemos toda la ejecución de nuevo. Vamos a hacer todo de nuevo. Y está guardado. Fíjense una cosa muy importante. Y vamos a quitar el format text, esto que tenemos aquí. Y vamos a comprobar una última cosa que nos queda. Si se fijan, se supone que cuando esto llegue aquí, al estar en profile, lo que debería hacer es crearme otro profile diferente con el 2. ¿Por qué? Porque se supone que cuando llega aquí al profile, este debería... Pero tenemos un pequeño problema. Algo que nos hemos olvidado de poder mirar, que no pasa claramente cuando utilizamos los timestamp, es que cuando nosotros ejecutamos el juego, realmente esto está completamente vacío. Porque nosotros no le estamos diciendo en ningún momento, mira, necesito que primero me rellenes la información que hay aquí y una vez que esté rellena, entonces me lo hace. Recuerden que nosotros cuando nos fuimos aquí al init save game, que nos vamos ahora mismo a nuestro init, aquí, perfecto, y init save game. Esto va generalmente por cada uno de estos. Y el primero que nosotros inicializamos y cargamos es el master. Miren qué interesante. Nosotros como cargamos el master, esto realmente podría para nosotros servirnos muy bien porque podríamos determinar dos cosas. Esto que tenemos aquí. Si nosotros hacemos esto. Uy, un segundo, perdón, aquí. Vamos a hacer una secuencia. En esa secuencia, lo primero que me vas a hacer es crearme esto. Lo segundo, ahora lo verán. Y lo tercero es continuar con la ejecución. Y ya verán por qué. Porque en el momento en el que nosotros creamos el Master Save Game, y aquí nosotros tenemos la posibilidad de poder generar lo que sería una función que lo que va a hacer es generarnos a nosotros un update, por decirlo de alguna manera, de la variable. Vamos a removerlo y lo vamos a hacer justo a colación del load save game. Pero claro, aquí tenemos otra cosa. Nosotros necesitamos identificar específicamente que el master save game se ha creado para ello. ¿Se acuerdan que al inicio nosotros hicimos este de init save game master? Es decir, cada vez que un save game en específico se está cargando, nosotros ya lo sabemos, porque nosotros ya nos hemos generado, por decirlo de alguna manera, una suscripción a ello. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro único punto ahora mismo es que nos tenemos que suscribir a ese evento para que cuando se ejecute ese evento nosotros actualicemos las variables y el resto de las funciones se hagan de manera consecutiva. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros vamos aquí a init save game y sabemos perfectamente que se está cargando esto. Entonces, nos vamos a ir aquí en una nueva ventanita y nos vamos a ir a la pestaña de casteo, ¿vale? De tipo esta que tenemos aquí, a la función de casteo, perdón, que lo tenemos aquí, ¿no? Cast save game. Y dentro del master
tenemos ahora mismo nuestro entry y nuestro formal path. Pero fíjense, nosotros en este punto, ¿vale? Nosotros sabemos que queremos que se comporte siempre como de manera única y que sea de manera guardar o cargar en este caso. Entonces, ahora mismo lo que nos interesa no es modificar tanto esta lógica, que lo haremos más adelante, sino este evento que tenemos aquí, que es el que a nosotros nos interesa, que es init save game master. Para ello, tenemos que irnos a init y dentro del sistema de save game, justo después de cargar este, lo que tenemos que hacer es una función con la cual nosotros nos tenemos que suscribir a este evento. Entonces, incluso te diría que lo podríamos hacer antes para asegurarnos a nosotros de que está suscrito a ese evento antes de que se cargue el save game. Quizás sería lo mejor. Entonces hacemos aquí save game master, hacemos un bind, lo colocamos y aquí creamos un evento y una función. Update data save game master. Tenemos que venirnos aquí. Este no. Este. Pero esto es lo que yo les estaba diciendo. ¿Ves? Aquí me equivoqué yo. Pero es muy bueno que lo veamos. Esto no puede ir antes del Save Game Master porque necesitamos acceder a esto. Esto tiene que estar ya casteado. Entonces, por orden de ejecución, por supuesto, esto tiene que ir justamente después de que nosotros ejecutemos el load save game. Una vez que ya lo ejecutemos, lo que hacemos es que nos bindeamos a este evento específico directamente. Y cuando esto esté cargado, entonces ejecutamos. Es decir, al final lo que nosotros estamos así diciéndole aquí es, mira, primero cárgame esto. Y una vez que te hayas cargado, lo que vamos a hacer es que te vas a bindear a este evento. Y este evento se va a ejecutar en el momento en el que este castee. Pero aquí ya está suscrito. Entonces nos venimos aquí y dentro del master, que es este, ponemos un isValid. Perfecto. Y aquí vamos a extraer lo que serían directory. Maravilloso. Vamos a traernos el que tenemos de manera local. setMember. Y tenemos ahora mismo las dos cargas que tenemos aquí. Si nosotros hacemos un split, fíjense, nosotros conectamos esto aquí, pero la pregunta es, ¿esto realmente va a funcionar para que a nosotros nos devuelva la información? ¿O realmente necesitamos extraer la información y hacer una append? Pues eso lo vamos a comprobar ahora. Vale, perdón, una cosa. Bueno, una cosa que deberíamos tener en cuenta, que se me había olvidado, aquí yo les estaba diciendo, que tiene que ejecutar primero la carga y el bindeo. Una cosa, que nosotros bindeemos no significa que esta se vaya a ejecutar. Esto solo se va a ejecutar en el momento en el que nosotros hayamos casteado esta función. Entonces realmente la lógica que estaba diciendo era correcta. Nosotros tenemos que primero suscribirnos al evento y en el momento en el que esto esté cargado se va a ejecutar esta función que tenemos aquí. ¿Vale? Que no confunda realmente este tema, porque realmente lo que aquí nosotros estamos haciendo es simplemente suscribiéndonos a un evento que posteriormente se va a ejecutar. Entonces una vez que ya estamos aquí, vamos a irnos de nuevo a la función y como ya les estaba diciendo antes, esto generalmente no es el flujo correcto. Lo ideal siempre cuando estamos trabajando con este tipo de estructuras y para que se haga de manera correcta es hacer un break. Una vez que ya lo tenemos que crear una variable local de estas dos variables que tenemos aquí, de tipo array. Entonces, esto si no me equivoco es el sessions, perfecto, y el otro es el profiles. Una vez que ya lo tenemos, lo vamos a colocar por aquí. Aquí. Y lo primero que vamos a hacer nosotros en este punto a nuestros sessions, colocarles un append. Y lo vamos a hacer este. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Ahora vamos a hacer el setMember, no te preocupes. Lo vamos a colocar por aquí. Pero fíjense una cosa, esto también está mal. No es este el que yo tengo que coger de aquí. Realmente es este, es el directory. A ver, no, perdón, sí, es este de aquí. Realmente nosotros necesitamos de la variable que tenemos dentro del game instance generar lo que sería una referencia de tipo local de ambas variables. De esa manera, nosotros después vamos a poder hacer un append de esto que tenemos aquí. Ahora sí que está bien. Esto sería de estas sesiones de aquí. Esto aquí y esto aquí. Ahora sí está correcto. Nosotros primero hemos creado la variable de tipo local y luego lo que hemos hecho es un append para colocar todos los valores que están aquí adentro, colocarlos dentro de lo que sería nuestra estructura local. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a coger ahora nuestro profiles. Vamos a hacer un append. Correcto. Y ahora a partir de aquí sí que vamos a colocarlo dentro. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a coger profiles, lo colocamos. Y nuestro siguiente paso es simplemente ya pasarle las finales a profiles. Y esto ya pasaría totalmente actualizado para que sepamos que ya está funcionando.
y aquí le tenemos que colocar Save Directory, este que tenemos aquí. Vamos a separarlo un poco por estructuras, donde aquí hacemos los appends. De aquí. Perfecto. Y aquí simplemente validamos dentro de nuestra estructura de Save Game que ya esto está ejecutado. Que realmente esta función solo se va a ejecutar justamente después de que nosotros carguemos el Save Game, porque una vez que ya nosotros sepamos exactamente que se está guardando, perdón, que se está cargando el Save Game Master, automáticamente se va a llamar a este evento y va a ejecutar la actualización de datos. Esto en el futuro lo vamos a englobar dentro de una función nueva, y por sí, porque a lo mejor van a tener que pasar varias cosas más aparte de esto cuando se cargue el Save Game Master. De momento lo dejamos así, en estos 3 bloques. Una vez que ya tenemos esto, nuestro siguiente paso es comprobar que esto ya funciona, que nosotros cuando ya estamos generando estas cargas, ya nuestro Save Game va a ir guardando por sesiones de profile, porque ya va a identificar que hay guardada más de uno. Vale, si se acuerdan, nosotros en las clases anteriores habíamos creado ya una especie de función que lo que hacía es que nos bindeaba directamente a diferentes eventos que todavía no estaban pasando. Cuando nosotros nos llevamos dentro del format text, dentro de la función que tenemos aquí, format text perfecto, acuérdense que nosotros hicimos esta porción de código de aquí y esta otra de aquí. Y esto llamaba directamente a un dispatcher y le pasábamos la información que nosotros teníamos. Y cuando nosotros nos íbamos principalmente a la función que creamos de bind events, lo que hacíamos es que al llegar aquí recogíamos la variable y la colocábamos. Pero ¿cuál es el único problema y el motivo principal por la que no está realmente guardándose estos datos o se están ejecutando? Si nosotros ahora, por ejemplo, le damos a iniciar, vamos a ver que en ningún momento, esta no es la función, esta es la de update data, la nueva, vamos a ver que en ningún momento nosotros pasamos por esa función. Directamente se ejecuta y aquí se termina. Porque nosotros realmente no nos estamos bindeando a ella en ningún momento. Y es precisamente por ello que lo tenemos que colocar también justo antes de iniciar cualquier tipo de evento. Porque hay diferentes tipos de suscripciones a las que nosotros nos deberíamos adherir justo en el momento en el que empezamos, inclusive a esta que tenemos aquí. Si nosotros lo primero que hacemos es suscribirnos a todos los eventos que están interiormente puestos dentro de nuestro Game Instance, cuando se empieza a ejecutar el código, todos estos eventos van a poder ejecutarse sin ningún tipo de problema. Si nosotros ahora le damos a ejecutar y seguimos el flujo lógico, vamos a ver que ahora no hay nada. Pero ahora cuando nosotros lleguemos al path, vamos a ver cómo ahora, si se fijan, está guardando la información. Y esto sí que nos permite ahora a nosotros poder hacer el guardado y que realmente ahora haya un cambio dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a comprobar si realmente cuando entra dentro del path se va actualizando y nos va generando un profile nuevo. Vale, miren, una cosa que no habíamos tenido en cuenta que es muy importante. Nosotros cuando desarrollamos el format path safe game, nosotros definimos el tipo de ruta que debería tomar en el momento en el que tenga que crear nuestra ruta, ¿no? Entonces, aquí deberíamos tener una cosa muy en cuenta que no lo vimos antes. Si nosotros los perfiles iniciales, nuestro directory, es decir, esto que almacena directamente lo que sería la información, vamos a desplegarla, la información de nuestros 2 arrays, y nosotros cuando nosotros vamos a cargar el master safe game, que es quien contiene estos datos, en el momento en el que lleguemos aquí y vaya a comprobar esto está vacío. Principalmente por eso nunca va a encontrar el safe game que debe cargar. Entonces, desde un inicio, la primera carga que debería ejecutarse, que es esta que tenemos por aquí, un segundo, ya le llevo al lugar, vamos a cerrar aquí y los abro directamente aquí. Una vez que ya entramos, vamos al init safe game. Vale, esto que tenemos aquí, fíjense. Nosotros tenemos la primera que nosotros vamos a iniciar, que es el master safe game, porque para poder nosotros ejecutar los arrays, necesitamos extraer la información de aquí. Si se acuerdan, nosotros también habíamos hecho un bin event, lo tenemos aquí, para nosotros actualizar todos los datos, que es esto que tenemos aquí. Si se fijan, aquí tenemos una prueba donde nosotros tenemos que recuperar la información que estaba guardada para a partir de ahí poder generar sesiones nuevas. No afecta tanto a las sesiones, pero sí afecta mucho a los perfiles, porque el sistema de perfiles actúa de tal manera que analiza la cantidad de perfiles que ya había creado y te crea uno nuevo en base a la cantidad que ya había. El problema que nosotros tenemos en este punto, vamos a quitar el toggle, el problema que nosotros tenemos en este punto es el siguiente. Si nosotros no ejecutamos esto previamente, accedemos a la información para luego pasársela, el problema que tenemos es que nunca vamos a poder aumentar el número de profiles, porque nunca va a contener nada cada vez que llegue aquí. Entonces, nuestro siguiente paso es ver cómo podríamos llegar a modificar el tema del format path safe game por lo siguiente. Porque nos interesa que cuando nosotros vamos a cargar la partida, si nosotros lo estamos haciendo de manera unique, nosotros realmente deberíamos poder generar un path basado en esto que tenemos aquí. Entonces, hay varias maneras en este caso. Nosotros podríamos generar otra variable o cambiar el comportamiento de safe load. Realmente el nombre sería lo mismo. Nosotros pondríamos aquí en este caso safe load. Lo que nosotros tenemos que poner aquí unique o profile sessions.
Porque esto es lo que nos va a determinar lo siguiente. Si nosotros vamos a hacer profile y sessions, lo que va a ejecutarse es esto. Pero si nosotros lo que vamos a hacer es unique, pues tendríamos que acceder a estas funciones de aquí. Pero claro, esto nos genera un problema dual en este caso, ¿no? Porque imaginemos que nosotros queremos acceder a format path para poder hacer todo lo que sería la gestión de carga y que nos genere todo este path, tanto para cargar como para guardar. Entonces tenemos que cambiar un poco el método de cómo lo hacemos en la entrada. Vamos a quitar un momento los breakpoints, perfecto, para ver cómo podemos, un segundo, ya, a ver cómo podemos nosotros cambiar este comportamiento de entrada. Claramente esto, una de las formas en la que se solucionaría es refactorizando esta función. ¿Por qué? Porque esta función ya está haciendo demasiadas cosas y realmente nosotros, si hacemos más pequeño su funcionalidad, podríamos reutilizar para que esta entrada hiciera otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reutilizar toda esta función? Pues todo esto que tenemos aquí representa un tipo de actuación. Si nosotros cogemos todo esto y lo encadenamos dentro de una función, lo que nosotros conseguimos aquí es que este sea el comportamiento que hace en sesiones. Entonces vamos a cambiarle el nombre, le ponemos set sessions save. Y lo mismo podemos hacer con los profiles. Vamos a quitar esta comprobación que también estaba haciendo antes. Perfecto. Y lo vamos a crear. Y esto que tenemos aquí también lo podemos encapsular todo dentro de una única función. Entonces lo venimos aquí. Y ahora verán por qué se lo digo, porque esto es muy interesante. Una vez que ya lo tenemos, ponemos set files path, no patch, que me acabo de equivocar otra vez, save game. Vamos a colocar aquí path, no patch. Una vez que ya tenemos estas dos subfunciones, este es el comportamiento que tendríamos con el unique. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando guardamos dentro del save game, seguimos la base de unique, por lo tanto se va a cumplir esto de aquí. El problema que nosotros tenemos es que cuando nosotros vamos a llamar a la primera carga que tenemos, o sea, el primer init save game, este de aquí, cuando nosotros vamos a llegar al format path en vez de seguir hacia adelante para generarnos esto y luego a partir de aquí ya devolvernos el único, automáticamente, como es por carga, como lo teníamos antes, nosotros antes teníamos aquí, si se acuerdan, teníamos load save, o al revés, save load. Entonces claro, cuando nosotros marcábamos load, automáticamente esto ya se iba aquí abajo y no generaba el path que nosotros necesitábamos para generarlo en Unique. Entonces, nosotros aquí podríamos hacer dos tipos de comprobaciones o dos tipos de actuaciones. Para nosotros ahora mismo, a la hora de entrar, nosotros necesitamos determinar qué tipo de entrada tenemos que hacer. Si es de tipo único, entonces realmente esto que tenemos aquí no nos interesa, porque esto solamente es para perfiles y sesiones. Por lo tanto, para único necesitamos generar otro código. Ahora mismo, precisamente aquí, lo que deberíamos hacer es reutilizar ahora lo que sería esta función de aquí. Nosotros necesitaríamos generar otra pequeña función que lo que haga es que nos devuelva el sistema de único, que es esto que tenemos aquí. Entonces, para nosotros poder generar eso, esto también lo vamos a encapsular dentro de lo que sería una función. Y aquí vamos a poner set folder path. Porque al final esto lo que hace es generarnos esa primera capa o ese lugar donde nosotros vamos a crear ese... Espera un segundo que las estoy creando. Tengo que crear las locales. Local y local. Perfecto. Ahora nos van a dar error y esto necesitamos que nos dé return. Perfecto. Y que nos devuelva esto de aquí. Vamos a irnos atrás. Vamos a ir a los errores, que esto es porque estamos aquí adentro. Porque esto era una variable. Vale, esto es porque, por supuesto, esto era una variable que estaba dentro de esta función, una variable local que tenemos aquí, que es textPath, y necesitamos crearla cada una dentro del suyo. Es decir, esto lo que va a hacer es generarme un parámetro de entrada. Sí, necesitamos generar aquí lo que sería una entrada de tipo string, que va a ser textIn o path. Vamos a ponerle path y realmente aquí la tenemos que crear de manera local. Vamos a poner path-in. Vamos a poner path. Perfecto. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es sustituir esta por esta. Una vez que ya lo tenemos, compilamos. Aquí el error desaparece, pero tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora no nos podemos olvidar de esto que vamos a hacer aquí. Tenemos que crear una variable local aquí. Y ahora el textPath lo tenemos que sustituir por el path. Y lo mismo tenemos que sustituir este por este. Vamos a borrar. Colocar este.
Lo mismo pasa aquí. Tenemos que sustituirlo. Y ahora vamos a colocar esto aquí. Voy a compilar. Vale, y vamos a colocar aquí. Vamos a poner esto. Perfecto. Y ahora el textpath lo tenemos que sustituir por esta local. Pero ahora no nos podemos olvidar, cuando salgamos hacia afuera, que ahora le tenemos que pasar esta referencia de aquí. Tenemos aquí. Para que esto sea visible. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo dentro de esta otra función. Vamos a necesitar también la referencia del path principal. Perfecto. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de refactorización de cómo podemos modularizar todavía más para poder reutilizar trozos del código para mejorar lo que sería el cómo funciona, ¿no? Vamos aquí a poner path. Y ahora dentro de esta función vamos a incluirla y vamos a hacer lo mismo. Bien. Esto, nos conectamos. Esto por aquí. Esto lo tenemos que borrar. Volvemos a crear una local aquí y la sustituimos por esta. Pero pasamos nuestro path nuevamente por aquí y conectamos. Al compilar, el único error es que vale, esto era porque tenemos que crearlo de manera local, ¿vale? Y el name save game, si no me equivoco, el name save game era claramente la variable. Esto es otra variable de tipo entrada que también necesitamos. Era lo que nosotros habíamos hecho desde un inicio. Name save game. Voy a colocar aquí name save game. Y ahora se lo vamos a pasar. Vamos a borrar estas dos. Y esa variable que me está pidiendo ahora mismo tan incesantemente es que al inicio nosotros habíamos creado esta variable de aquí que se llama nameSaveGame, que representa el nombre. Y ahora esto que tenemos aquí puede ser el textpath, lo podemos utilizar para setear esta variable y de esa manera es más cómodo trabajar. Por aquí, ahora le vamos a pasar el textpath. Lo pasamos por aquí. Vamos a verificar que este nos generaba. Al principio no lo generaba, porque esto tenía un formato específico para los. Y vamos a venirnos por aquí. Exacto, necesitaba ahora una nueva variable que sería, la borramos, vamos a llamar temps. Y se lo vamos a colocar. Y vale, en principio si ahora le damos a compilar, ya lo tenemos. Si nos vamos ahora dentro de nuestra función, nos vamos a dar cuenta de que ahora se ha limpiado mucho. Vamos a buscarla por aquí. Format path, perfecto. Fíjense que ya no es tan inmensa. Entonces vamos ahora un poco a organizar esto que tenemos aquí para saber. Esto es el formateo para sesiones. Este es el formateo para profiles. Y este que tenemos aquí es el unit, que ya nos devuelve con el path principal que lo generamos justo aquí. Generar el path principal. Esto al final lo que nos da es la primera carpeta donde se va a ir almacenando cualquiera de las cosas que tenemos aquí. Entonces, ahora que ya hemos resuelto nuestro primer problema, que es la de identificar esto, ahora nuestro segundo problema es, claro, seguimos teniendo el problema de que cuando nosotros vamos a cargar, vamos a necesitar que se nos crea a nosotros en Unix una función. Y claramente acabamos de hacer varias funciones que nos van a servir. La primera de ellas, primero vamos a tener que modificar esto aquí y vamos a necesitar el nameSaveGame. Vamos a ver, lo tenemos aquí, ¿ves? nameSaveGame. Fíjense, ahora en vez de nosotros ponerlo con esta variable de tipo local que habíamos creado, realmente tiene que venir de lo que nos viene de fuera. Por lo tanto, tiene que ser nameSaveGame. Perfecto. Nos volvemos atrás y ahora nos damos cuenta de que ya no va a hacer falta, que es esto que tenemos aquí. Pero ahora esto es muy interesante porque esta misma función la podemos coger, la podemos generar aquí. Perfecto. Y ahora esta puede tener otro parámetro de entrada que le podemos colocar también de tipo string, que es el nameSaveGame que tenemos aquí. Segundo, nameSaveGame. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, aquí le podemos dejarlo tal cual, save load, y perfecto. Y cuando vayamos a cargar, que venga para aquí abajo.
Pero claro, fíjense, esto que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo antes de que se setee esta variable. Por lo tanto, esto tenemos que trasladarlo antes de que se ejecute la decisión. De esa manera, da igual que esa decisión ejecute, primero lo que va a hacer es formatearnos el nombre del enumerador para que nosotros lo podamos utilizar a partir de ahí, perdón. Entonces, esto lo colocamos aquí, esto por aquí. Y para hacerlo un poquito más limpio, vamos a venirnos aquí, en Save Game, y esta misma la colocamos aquí. Y ahora vamos a limpiar un poco la función. Perfecto. Lo mismo, Save Game. Una vez que ya la tenemos toda, mira, una forma de poder colocar bien la variable. Un segundo, a ver si puedo seleccionarla. A ver. Una forma, aquí está. Es apretas mayúscula D y ya se colocan y se alinean. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto colocado, vamos a organizar un poco más esto. Ya tenemos algo muy interesante. Cuando nosotros vamos a cargar, no se va a ejecutar esto de aquí, sino que se va a venir aquí y lo primero que va a hacer es generarme en el Unix un patrón de una carpeta inicial. Entonces, vamos a poner aquí return y ahora vamos a colocar esto por aquí. Perfecto. Ahora bien, ¿qué conseguimos hacer nosotros con esto? En el momento en el que nosotros creamos la primera partida guardada, esto ya debería darnos un formateo del nombre específico de la partida guardada. Ahora lo único que nos queda es saber si realmente funciona. Vamos a ver. Name Save Game. Perfecto. Vale. Y aquí tenemos low. Ya lo tenemos más o menos todo bastante claro. Entonces, cuando nosotros llamemos al format path, lo que va a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a colocar aquí save low. ¿Vale? Y lo mismo save game. Ahora está mucho más limpio de leer esto. Ahora entonces, claro, tenemos lo siguiente. Cuando llamemos al format path, va a tener que saber cuál es el formato que me tiene que dar en el caso de que yo vaya a cargar. Si yo voy a cargar, primero tiene que verificarme cuál es la que está aquí dentro y se va a basar en el índice que yo le doy para darme uno en específico. Pero esto, donde nosotros lo vamos a controlar, es dentro del widget. El que a nosotros nos interesa ahora mismo es poder acceder, por ejemplo, al tipo Master Save Game o el Base Save Game que nosotros hemos llamado. Pero claro, para poder acceder nosotros a ese Save Game necesitamos primero formatear esa carpeta inicial donde se está guardando. Si nosotros vamos a ver, fíjense que la jerarquía de cómo se crea es la siguiente. Cuando nosotros creamos los profiles, se crea la carpeta profiles, elige la carpeta con el nombre específico y me lo va almacenando. Pero en el momento en el que nosotros vamos a crear un segundo profile, no puede porque no estaba pudiendo acceder a este. Porque al final lo que él estaba recibiendo inicialmente solamente es este nombre. Y eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el nombre de la ruta completa, que es el nombre de esta carpeta barra esto. A partir de aquí, él ya va a poder acceder y ejecutar esta función que nosotros hemos diseñado cuando nosotros terminamos de castear, en este caso, un save game. Vamos aquí. Nosotros terminamos de castear el master, que es el que nosotros vamos a hacer ahora. Esto lo que hace es que llama a un delegate. Y este delegate ya lo tenemos suscrito dentro de nuestra función de pin events, que es esto que tenemos aquí. Cuando ese delegate se activa, llama a esta función que tenemos aquí. Y esta lo que hace es lo siguiente. Valida que el save game ya esté casteado, por lo tanto ya está bien. Extrae la información. Nosotros la guardamos en nuestra variable save directory, que tenemos guardada en nuestro game instance. Y a partir de este momento, esto ya está validado, cuando nosotros podemos empezar a hacer el resto de cargas de cualquier otro tipo de perfil. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas dos variables que son las que nos van a servir a nosotros para poder movernos dentro de las partidas guardadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para no enrollarnos mucho más, voy a limpiar todo esto, voy a preparar los toggles y vamos a ver todo el flujo de trabajo que debería generarse para que luego se creen los profiles de uno en uno. ¿Vale? Entonces, venimos enseguida. Bueno, ahora ya he preparado todos los toggles para que veamos todo el diagrama de flujo y con esto ya vamos a terminar para dar el paso a la parte más importante y la final, que es la del tema del widget developer. Entonces, vamos a ver tres tipos de guardado diferentes, como ya habíamos visto. Nosotros, cuando ya gestionamos todo el sistema de guardado, vamos a guardar un dato simple dentro del gameplay save game de tema único. Les hemos dicho que sea de forma síncrona y le hemos dado esta información para que la guarde. Una vez que ya hemos hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es generar un guardado, en este caso del sistema de logs, utilizando el sistema de profile. Luego utilizaremos el sistema de sesiones. Y una vez que ya hagamos esto, lo que tenemos que hacer claramente es guardar toda la información en el master save game de los perfiles que se hayan generado de tipo profile o de tipo session. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a poner este Unreal por aquí, ¿vale? Y vamos a colocar esta carpetita por aquí. Un segundo. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ir haciendo
viendo todo el flujo de cómo se van a ir creando dentro del Save Game y cómo vamos a ir gestionando todo esto. Entonces vamos a ir dándole paso a paso y como ya sabéis, lo primero que hace es cargarse la primera función de Save Game. Esto nos va a llevar directamente al formato y como ya habíamos dicho, lo que va a hacer es cargar, por lo tanto se va a venir aquí abajo y va a ejecutar esta función de aquí. Vamos a entrar ahora dentro de la función y lo que va a pasar ahora es que tiene que elegir entre tres tipos, si es de sesión, profile o unique. Como el primero es de tipo único, nos tiene que devolver este path. Aquí está y nos vamos abajo y esto es lo que nos devuelve. Esto lo que nos permite es saber si existe o no. De momento no existe. Entonces venimos aquí y lo que va a hacer es crear una partida guardada nueva, correcto, va a castearla y una vez que ya lo castee, lo primero que tiene que hacer ahora mismo es actualizar todos los datos. Entonces aquí lo estamos generando, perfecto, y tenemos el log entry para dejar un mensaje. Tenemos que cargar ahora el resto de save game. Ahí está. Claramente dice que no existe. Todavía no hemos hecho ningún guardado, simplemente lo que estamos haciendo es cargar. Como no está reconociendo que no existe nada todavía en memoria, es decir, en nuestro disco duro, pues de momento lo que está haciendo es cargarlo todo en la memoria del juego para luego ejecutar un guardado. Entonces, una vez que ya lo hacemos, venimos aquí, ahí está, se está guardando todo. Y ahora cuando lleguemos a la parte del nivel, que va a ser ahora mismo, vamos a ver cómo vamos a empezar a guardar. Perfecto, log entry. De momento todo se está almacenando en la memoria, en el game instance. Perfecto. Ahí está, se castea, vamos a darle aquí. Ahora mismo están activos todos los sistemas. Cargamos el init audio, el game flow y llamamos a la última función que no está ejecutando nada de momento y ya saltamos al nivel. Ya se nos ha abierto el nivel por aquí y esto es lo que tenemos. ¿Por qué se generó directamente el format path? Porque automáticamente el nivel nos llevó a la primera función de guardado que es de tipo único. Venimos aquí y nos va a decir que es de tipo guardar, por lo tanto continúa. ¿Ves? Si se fijan ahora sigue recto. Nos va a generar la primera carpeta. Luego nos va a indicar que esto es de tipo único, por eso se va a ir hacia abajo. Perfecto, porque lo que vamos a hacer ahora es guardar el nombre aquel que guardamos en el save game de gameplay. Una vez que lo hagamos, ya dirá guardar. En el caso de que sea positivo, perfecto, ya nos los está grabando. El siguiente paso que vamos a hacer es guardar ahora mismo todos los registros que se están haciendo en un archivo de profile y ahí vamos al format path. Aquí acuérdense que ahora guardar, por lo tanto tenemos que seguir esto, pero ahora estamos en profile, por lo que tiene que continuar por esta línea. Perfecto, crea todo el profile. Y ahora continuamos. Esto actualmente ahora lo que está es actualizando toda la lista de profile de manera local en el game instance y ahora nos lo devuelve. Ya tenemos el path final y una vez que ya lo tenemos hacemos el guardado y la entrada del log y se nos crea la carpeta profile, la carpeta y el save game /1. Eso quiere decir que ya tenemos el primero guardado y luego hacemos el guardado local. Si nos venimos aquí atrás tiene que crearse una tercera carpeta que es el que va a guardar todas las sesiones. Entonces nos venimos aquí a crearse el tercero de tipo único y esto lo que va a hacer es generar un log. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, si se fijan, ya nos han informado de todo. Ahora, si nosotros salimos de la sesión y nos metemos ahora mismo en profile, lo que nosotros queremos saber es si después de hacer toda esta ejecución se va a guardar en el mismo o nos va a crear un segundo en el profile. Entonces venimos aquí, generamos el segundo. Vamos a hacerlo ahora un poco más rápido hasta que lleguemos a la activación del nivel para ejecutar los guardados. De momento todo esto es carga. Bueno, miren, perdón, vamos a hacer este primero. Fíjense ahora una cosa. Ahora cuando nosotros estamos dentro del format text va a tener que darle a load. Y si se fijan ahora, cuando llegue aquí, ya nos va a devolver la variable. Aquí está, nos lo va a devolver de tipo único. Y ahora vamos a entrar en el 2. Fíjense, ahora debería decir que no o que sí. Se supone que debería decir que sí. Correcto. Ahora va a cargarlo porque ya reconoce que lo tiene aquí. Lo tiene directamente en el Master Save Game. Aunque al cerrar yo ya directamente me guardo los logs y nos creó el segundo. Vamos a eliminarlo. Fíjense que ahora, si nosotros gestionamos todo el tema de la carga, él ya tiene una referencia y cuando ahora nosotros vayamos a ejecutar dentro del nivel, vamos a darle un poco más rápido. Vamos a darle un poquito más rápido. Perfecto, un segundo. Vale, y aquí se activó el nivel, ya nosotros estamos en la ejecución del nivel. Aquí tiene que guardarnos con un path específico de tipo único para guardar el dato del gameplay. Lo guardamos y guardamos el logs, luego hacemos el guardado de los logs y esto tendría que generarnos un nuevo path de tipo profile, que lo vamos a ver ahora. Esto tendría que analizar cuántos profile hay y luego van a devolvernos un path para que nosotros podamos actualizar los datos y luego podamos ejecutar el guardado. Y esto automáticamente no te vuelve 4. Aquí, ¿por qué no te vuelve 4? Porque yo he borrado manualmente lo que había ya de manera local. Para que esto se sete completo tengo que borrar todos los guardados porque, claro, él está enumerando y guardando. Para sus datos realmente existe un guardado 1, 2 y 3. Lo que pasa es que yo he cerrado de manera que no está bien. Entonces, si nosotros borrásemos todos los datos, él seguiría incrementando porque los datos los está sacando del Master Save Game.
Por lo tanto, hoy aquí ya tenemos la demostración de cómo nuestro sistema está funcionando. Es más, si ahora nos vamos aquí y le ponemos que lo guarde en tipo sesión, compilamos y guardamos, vamos a hacer el primer acceso, lo mismo de siempre. Venimos aquí, de tipo único, nos va a devolver esto, nos va a decir si existe, sí que existe. Esto va a actualizar los datos. Aquí lo tenemos. Y vamos a ir cargando el resto de los save games. Esto lo vamos a hacer más rápido. El tercero, perfecto. Este es el de los logs. Aquí está. Y ahora fíjense una cosa. Estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo hemos visto muchas veces. Ahora castea. Y tenemos la última entrada. Y ya nosotros estamos en la finalización de la función edit save game. ¿Vale? Ya hemos cargado todos los save games. Y ahora vamos a entrar al nivel. Y ahora cuando nosotros entramos al nivel, todavía no tenemos ningún tipo de guardado de tipo sesión porque no hemos llegado ahí. Ahora, si se fijan, cuando lleguemos aquí, tenemos el dato único, que es el del gameplay, que se sigue guardando en el mismo. Y ahora el segundo es de tipo sesión. Si entramos al format test, venimos aquí, entramos, y esto ya nos va a devolver la parte de arriba, que es la de sesión. Al llegar arriba, vamos a comprobarlo, y ya se guarda, y se nos crea otra carpeta con el tema de la sesión. Y esto ya es magnífico, porque ahora ya podemos independizar un poco todos los sistemas de guardado. Pero fíjense una cosa muy interesante, no nos está devolviendo esto completamente bien formateado, porque cuando nosotros hicimos la refactorización de la función, lo más seguro es que no le pasamos el nombre del save game. Vamos a comprobar. Pero bueno, en principio ya veis que todo funciona y todo se almacena donde debe. El siguiente paso a todo esto, ahora cuando corrijamos ese path, el siguiente, save game, vemos cómo ya están todas las carpetas trabajando como debería trabajar sin ningún problema. Vamos a hacer esta pequeña corrección. Para eso nos vamos a ir a format path text y sería en sesiones. Y aquí, si no me equivoco, tiene que haber, correcto, fíjense. Aquí tenemos que cambiar esta de path. Y tenemos que comprobar que está toda cambiada con los nombres nuevos para ver si se guarda. Vale. Lo que voy a hacer ahora es que voy a quitar los toggles para que no nos esté molestando, por eso vamos a activar y vamos a ir quitándolos para ir ya haciendo las comprobaciones más directas. Quitarlo aquí. Toggles. No se nos queda ninguno aquí, ¿no? Ahora nos lleva al siguiente. Los quitamos. Perfecto. Vale, fíjense una cosa. Vamos a borrar todo para ver cómo se comporta. Vamos a venirnos aquí, borramos todo lo que hay contenido de la carpeta y colocamos esto por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar y automáticamente ya se nos crea esto de las sesiones. Aquí tenemos sesión, save game, ya ahora se nos pone el patrón y la fecha que nosotros queríamos. Perfecto. Si ahora volvemos a entrar, se nos crea uno nuevo. Si ahora volvemos a entrar, se nos crea uno nuevo. Y esto es magnífico porque ahora ya podemos crear sesiones y perfiles. Si ahora vamos a nuestro save game donde vamos a guardar los logs, le ponemos ahora de tipo profile. Nos venimos atrás y tenemos ahora mismo nuestras 3 carpetas. Y si le damos al play, vale, un segundo que tenemos que quitar este toggle de aquí, porque ahora está dentro de profile. Perfecto. Ahí está. Y fíjense que ahora se ha creado la carpeta profile. Y 1 y 2. Perfecto. Ahora volvemos otra vez a hacer lo mismo y se crea. Volvemos a hacer lo mismo y se crea. Pero aquí está pasando una cosa y creo que es el valor incremental. Ahora mismo no lo vamos a corregir porque ya esto está quedando muy largo. Ahora cuando empecemos a trabajar con los widgets, trabajaremos sobre el sistema incremental porque ahora mismo está yendo de doble en doble. No pasa nada. Lo que haremos es corregir eso, que es el sumatorio, que es una tontería, pero ya nuestro sistema funciona y es la parte más importante. En este punto quiero decir que cuando terminemos el widget vamos a hacer una refactorización completa del código. ¿Por qué? Porque imagínense una cosa, todavía estamos haciendo todo lo que sería el widget developer. Todavía nos queda el subsistema de audio, el subsistema de GameFlow y miren la cantidad de funciones y eventos que ya hemos tenido que crear para esto. Como no podemos crear subsistemas trabajando con blueprints, la idea inicial y lo mejor es trabajarlo con librería de funciones. Para eso nosotros tenemos que hacer pequeño análisis TAFO donde tenemos que ir viendo debilidades, qué funciones deberíamos poder llevarnos, poder documentarlas bien, cómo poder localizarlas de una manera mucho más sencilla y subcategorizarlas dentro del blueprint de la librería. Como eso nos va a llevar un buen rato y va a ser un vídeo independiente justo después, justo antes de entrar en otro subsistema como en el del audio, eso va a llevar por lo menos una clase de 1 hora o cosas así, porque tendremos que ir trasladando cada una de estas funciones.
Por aquí es todo y ya en la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con widgets, por fin una cosa diferente al Game Instance, y cuando ya tengamos visualmente todo el widget montado, vamos a hacer que todo el widget funcione con todos los datos que tenemos aquí. Y el último paso es refactorizar. A partir de ahí seguimos creando el resto de subsistemas, pero ya contando con el hecho de que vamos a hacer la librería. Si se fijan entonces, yo esto lo he hecho a propósito. A propósito, yo lo que he hecho es hacerlo todo en bruto en el Game Instant con el propósito principal de poder hacer una refactorización completa para que tengáis un ejemplo completo de cómo sería en producción. Hay muchas veces que muchos actores y muchas funcionalidades o mecánicas se desarrollan directamente en bruto y luego eso hay que optimizarlo, sobre todo si trabajas en Blueprint y no tocas C++, porque entonces tienes que empezar a utilizar librerías y otro tipo de gestiones para que no se te vuelva caótico y monstruoso todo el tema de los gráficos. Por aquí es todo, no me enrollo mucho más. Muy agradecido por verla, porque estén viendo la serie, por todo lo que están ayudándome y apoyándome en el proyecto. De verdad, infinitas gracias. Nunca tendré cómo pagarles todo eso. Un abrazo, hasta luego.